Bien, el tema del día de hoy se titula La Revolución Rusa de 1917, o también llamada Revolución Soviética. Usted debe de saber que desde 1922 hasta 1991 existió un país llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Anteriormente, antes de 1922, era simplemente el Imperio Ruso. ¿Ya? Y tú te estarás preguntando tal vez, pero si la revolución no fue en 1922, me está diciendo que la revolución fue en 1917. ¿Y qué pasó entre 1917 en que acabó o se inicia esta revolución y 1922 en que nace la Unión Soviética, como también se le llama la URSS, o se le llamaba la URSS? URSS obviamente de las siglas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamada también la URSS, o Unión Soviética abreviando, ¿no? En ese lapso de 5 años surge toda la revolución. O sea, la revolución no duró solamente en 1917, estalla en el 17 y luego se da una guerra civil y recién en 1922, cuando acaba esa guerra civil, se funda la Unión Soviética. ¿Sí? En este país, Rusia, que como bien sabes es el país más grande, territorialmente hablando, de todo el mundo. En el territorio ruso podría caber aproximadamente 17 mapas del Perú. Así de grande es el actual Rusia, el país más grande. Ahora, veamos un poco los antecedentes. Ya hemos visto en anteriores clases que en Rusia ya había estallado una revolución en 1905. No, principalmente esta revolución de 1905 estalla por las derrotas que estaba teniendo Rusia en la guerra contra Japón. Pero ello hay que sumarle, como causa de esa revolución anterior, el hecho de que Rusia era un país rural, pobre, mucha de su gente era analfabeta y campesina, y para sumarle todo este panorama, no era una república, es decir, no habían presidentes, había un zar o emperador, el emperador Nicolás II, miembro de la dinastía Romanov. No había libertad de expresión, libertad de prensa. Todo eso desembocaría al estallido de la revolución de 1905. Sin embargo, el zar, para no perder el poder en 1905, promete algunas reformas. Mayor libertad de expresión, por ejemplo. Y se mantiene en el poder. Pero con el paso de los años, después de 1905, las reformas que había prometido el zar no fueron cumplidas al 100%, y a ello hay que sumar que las condiciones económicas en Rusia poco a poco fueron empeorando. Era un país atrasado, no tenía maquinaria, tecnología, como sí gozaba ya Europa y los países capitalistas. Además, hay que considerar de que en Rusia, después de la revolución de 1905, habían llegado tardíamente empresas, industrias de Europa, de origen inglés, francés y algunas incluso de Estados Unidos, habían puesto sus empresas en Rusia, aprovechándose de que la mano de obra era barata y de que el zar no hacía gran cosa por defender a sus trabajadores, que eran explotados por estas empresas extranjeras. Y también algunas empresas rusas, nacionales, que estaban surgiendo. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Porque esto va a permitir que en Rusia tardíamente nazca el proletariado. Tú sabes que el proletariado es sinónimo de obreros, los que trabajan en las fábricas, estos que eran explotados, con horas de trabajo muy arduas, con salarios muy bajos. Pero la clase proletariada o la clase obrera era la minoría. La mayoría de los trabajadores en Rusia eran campesinos, que ni siquiera
podías pensar que ellos trabajaban en sus propias haciendas o chacras. No. En Rusia había una clase social adinerada, que eran nobles, la nobleza, y ellos eran los dueños de estas tierras, de estas haciendas. Y también en estas haciendas explotaban laboralmente a los campesinos, que eran la mayoría de los trabajadores en Rusia. Hasta aquí me detengo para consolidar lo que estoy que te digo. En Rusia gobernaba el zar, una nobleza que tenía grandes extensiones de tierra. En Rusia habían llegado algunas industrias extranjeras que daban trabajo, ciertamente, pero en condiciones muy paupérrimas para los obreros. Entonces, en Rusia tenemos algo así como una quinta parte de trabajadores eran obreros, pero la mayoría eran campesinos. Pero los dos, obreros y campesinos, sufrían las mismas condiciones. Explotación laboral frente a un gobierno que poco hacía en favor de ellos. Todo eso fue el caldo de cultivo para que vaya germinando en los campesinos, pero sobre todo en los obreros, las ideas revolucionarias, las ideas marxistas, del cual hemos hablado el año pasado, cuando hablamos de Carlos Marx y el socialismo. La idea principal de Carlos Marx, y aquí solo quiero dar un poquito porque es muy amplio, el año pasado lo vimos un poco. La ideología de Carlos Marx era básicamente que la clase trabajadora, llámese campesinos, obreros, se unan, y ya que el gobierno siempre va a defender al capitalista, a los dueños de los medios de producción, a esta gente trabajadora no le queda otra solución, otra salida que rebelarse, derribar el gobierno, dar un golpe de Estado, ¿ok? E instaurar un gobierno provisional, pero que luego desencadene en un gobierno comunista. Hasta ahí nada más, y luego, si me da el tiempo, te daré un poquito más sobre el comunismo. El punto es que ya la situación estaba cada vez peor en Rusia, pero va a terminar de empeorar más cuando Rusia ingresa a la Gran Guerra, que se inició en 1914. Y Rusia, en esta Gran Guerra, no hacía más que tener derrota tras derrota. A pesar de ser una guerra perdida, el zar se resistía a rendirse, tal vez por orgullo, para no quedar humillado. Insistía en continuar la guerra a pesar que estaba perdida. Incluso los alemanes estaban ingresando en territorio ruso. Recordarás que en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Galípoli, los ingleses fueron derrotados por los turcos, aliados de los alemanes. Los ingleses querían ayudar a los rusos, pero fueron detenidos en Galípoli. Eso ahondó más esta situación. Así que tenemos hambre, tenemos muertos en la Primera Guerra Mundial, tenemos un zar absolutista, terco, que no quiere hacer reformas, y todo eso va a provocar finalmente que de manera espontánea en la capital de aquellos años, no era Moscú la capital, sino era la ciudad de Petrogrado, hoy llamada San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia. En Petrogrado estalla una revolución, primero una marcha, que liderada primero por mujeres, porque esta marcha fue en febrero de 1917, liderada por mujeres. Era el Día Internacional de la Mujer en el calendario juliano que usaban los rusos. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Ahí hay si puedes, tienes tiempo algún día, investiga cuál es la diferencia entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Bueno, el punto es de que se inicia esta revolución contra el zar en febrero de 1917, y la situación se les iba de las manos al zar, porque sus soldados, en lugar de defenderlo, en lugar de aplastar esta revolución, se pasan al bando de los revolucionarios. Así que los asesores del zar le dicen que para evitar un derramamiento mayor de sangre, para evitar que haya una mayor muerte, mejor que renuncie al poder. El pueblo no tanto odiaba al zar, sobre todo, y me parece mucho a la historia de la Revolución Francesa de Luis XVI con su esposa María Antonieta, porque el zar se había casado con una mujercita que
una noble, pero de origen era alemana. La zarina, como se le llamaba la esposa del zar, se llamaba Alejandra. Y el pueblo odiaba más a Alejandra, a la zarina, a la esposa, porque la acusaban de que ella influenciaba negativamente al zar. La veían como una extranjera. Además, Alejandra estaba asesorada por un monje, una persona mística llamado Rasputín. Eso también investiga un poquito más de Rasputín y sobre todo la muerte de Rasputín. Rasputín como que tenía mucha influencia en la zarina porque él había logrado que ellos tenían 5 hijos, el zar y la zarina tenían 5 hijos, las 4 mujeres eran mujeres, las 4 mayores eran mujercitas, y el menor tenía una enfermedad que no me acuerdo su nombre, pero esa enfermedad que un pequeño rasguño, herida, hacía que esta persona se sangre rápidamente, su sangre no tenía esa capacidad de coagulación. El punto es que Rasputín como que ayudaba, era como un médico de cabecera y se ganó la confianza del zar y la zarina, pero acusaban también de que el zar como que también influenciaba negativamente a la zarina, y a este señor Rasputín un grupo de nobles lo van a matar en 1916, antes de que estalle la revolución. Al año siguiente, como te digo, en febrero estalla esta revolución en la cual el zar finalmente va a tener que renunciar al poder, ¿sí? Y se va a instaurar un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky. Había muchas expectativas, muchas esperanzas en el gobierno de Kerensky. Lamentablemente este señor no tomó las reformas que el pueblo exigía. ¿Y qué reformas exigía el pueblo? Primero, que Rusia se salga de la Primera Guerra Mundial, porque muchos estaban muriendo en el campo de batalla y porque el hambre arrasaba más la situación, porque muchos campesinos, en lugar de arar la tierra, iban a coger un arma para defender al zar. Así que la gente quería que salgan de la guerra. Y por otro lado también querían reformas como que las tierras que los tenían los noblezas se las den a los obreros. Una reforma agraria, se llama eso. Repartir las tierras entre los campesinos. Si de repente estás viendo lo de Juan Velasco Alvarado, o de aquí lo verás en Historia del Perú en unos meses, eso tiene que ver con la reforma, eso es la reforma agraria. Como Kerensky, te digo, no tomaba las reformas que tanto se exigían, y se acusaba incluso que el zar aún mantenía influencia en Kerensky. En octubre de ese mismo año se da nuevamente la revolución, una nueva revolución, pero esta vez ya más planificada, más sangrienta y liderada por Lenin, un personaje que había participado en la revolución de 1905, pero que había sido expulsado, había pasado muchos años viviendo en Suiza, pero ahora regresaba a Rusia, aprovechando pues este caos que se vivía. Rusia aún continuaba en la Primera Guerra Mundial, y él finalmente, apoyado por Alemania, regresa a Rusia y lidera la Revolución de Octubre. Y aquí hay una teoría que sugiere que Lenin, apoyado por Alemania, toma el poder para que Alemania lo que quería era que Rusia se retire de la guerra. ¿Te acuerdas del Tratado Brest-Litovsk? Y Lenin ciertamente, cuando derroca al gobierno de Kerensky, una de las primeras cosas que hace Lenin es firmar la paz Brest-Litovsk con Alemania y se retira de la guerra, lo cual beneficiaría a Alemania, porque no tendría que enfrentarse a Rusia en el frente oriental y concentraría todas sus fuerzas contra los ingleses. Pero lamentablemente para los alemanes ingresa a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pero lo que nos interesa es que una vez que Lenin toma el poder desde octubre de 1917, Kerensky huye, escapa. Una de las decisiones también que toma Lenin es arrestar a la familia real, la del zar, la zarina y sus 5 hijos. Los arrestan porque temían de que en algún momento ellos conspiren contra la revolución y retomen el poder. En ese interín surge la guerra civil en Rusia, porque había un sector que apoyaba a Lenin, pero había otro sector que más bien quería que Rusia sea una república. Y entonces surge una guerra civil entre los líderes o entre Lenin, que representaba o lideraba los bolcheviques, un partido político llamado los bolcheviques, que significa la mayoría más o menos, y cuyo ejército se llamaba el Ejército Rojo. Mientras que ellos se enfrentaron a los mencheviques, que significa la minoría, y liderados por Julius Martov. Eran una tendencia más moderada, más de centro. Los países, ya había acabado la Primera Guerra Mundial en 1918, los países capitalistas iban a apoyar obviamente a los mencheviques. A los bolcheviques de Lenin no, porque Lenin ya había manifestado que quería un gobierno totalmente comunista. Entonces,
a pesar de que los mencheviques tuvieron el apoyo de los países capitalistas, Lenin, contando el apoyo del ejército, de los campesinos y de los obreros, ¿te acuerdas de la hoz y el martillo? La hoz, la herramienta de los campesinos, el martillo de los obreros, logra recién en 1922 vencer y mantenerse en el poder. Pero en ese lapso de la guerra civil, entre bolcheviques de Lenin y mencheviques de Martov, y temiendo de que el zar y su familia sea liberada, aunque Lenin dijo que él no mandó la orden, y ahí queda un vacío en la historia de quién dio la orden, se supone que Lenin sí dio la orden, el zar fue fusilado abusivamente y cobardemente, él y toda su familia, en los bosques de Ekaterimburgo, cuando estaba el ejército menchevique, estaba próximos a rescatarlos, y en una madrugada de aquellos días, de 1918, son asesinados la familia real. Hoy, esa familia real son considerados santos de la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, que era la religión oficial de Rusia. Entonces, Lenin, en 1922, cuando ya acabó la guerra civil, con el triunfo de los bolcheviques y el ejército rojo, él funda la URSS. Lamentablemente para él, muy poco tiempo estuvo en el poder porque 2 años después moriría. Había recibido un atentado, lo dejó en silla de ruedas los últimos años. Y cuando él muere, surge una disputa entre quién iba a reemplazarlo. Y esa disputa la representaban Trotsky y Stalin. De los dos, quien logra reemplazar a Lenin es Stalin, del cual vamos a hablar mucho en próximas sesiones. Pero hasta aquí nada más.